La escucha activa tal vez sea una de las habilidades profesionales que mejor repercuten en el clima laboral de un equipo. ¿Por qué? Pues porque cuando escuchas activamente a un empleado, a una jefa, a un compañero de trabajo, lo que estás haciendo es demostrarle que lo valoras a él o a ella y que respetas su opinión o su punto de vista. Pero, ¿cómo podemos llevar a cabo una escucha activa de modo efectivo en el entorno laboral? Pues, por ejemplo, con estos 6 consejos. 1. Crea un clima de confianza para que la otra persona sienta que puede hablar sin miedo. 2. Debes estar dispuesto o dispuesta a escuchar críticas, porque a veces lo que querrán decirte tendrá que ver con tu forma de trabajar. 3. Dispón de tiempo y paciencia, ya que la otra persona percibirá perfectamente si la estás escuchando con prisas o pensando en lo que tienes que hacer luego. 4. Ábrete a la posibilidad de escuchar a personas que no siempre llevan la voz cantante. Acércate a las personas retraídas o tímidas de tu equipo, porque ellas también tienen mucho que decir, aunque no siempre se atrevan a hacerlo de forma espontánea. 5. Muestra una actitud comprensiva y encárgate de comprender verdaderamente a las otras personas. Y 6. Evita la personalización de los problemas. A veces, cuando el mensaje no nos gusta, en nuestro subconsciente también deja de gustarnos el mensajero. No dejes que eso te ocurra y separa el problema de la persona que te lo comunica. Existe un error muy común con la escucha activa, y es que alguna gente cree que escuchar activamente implica que tengamos que estar de acuerdo con la persona que nos habla. Esto no tiene que ser así. Es cierto que en la escucha activa nuestro principal objetivo es comprender a la otra persona, pero una vez hayas comprendido puede tener lugar perfectamente un debate, un desacuerdo, siempre desde el respeto, pero sin necesidad de someternos al punto de vista de la otra persona. ¿Qué beneficios crees que puede traer a tu equipo de trabajo el hecho de que tú y las demás personas empecéis a escucharos mutuamente de forma más activa? Pásate por la sección de comentarios y cuéntanos qué piensas. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Eres coach? Únete a nuestro mapa internacional de profesionales de coaching para estar visible ante potenciales clientes. Es gratis y puedes hacerlo en 30kcoaching.com/registro. Me alegro de contar contigo.